Bueno, mientras tanto, entonces les voy a hablar muy brevemente de Libera. Eh, pues desde Libera organizamos este evento. Libera es una fundación que trabaja por los derechos de los animales y la naturaleza. Actualmente nuestro principal proyecto es Tandana, que es un espacio que tiene como actividad principal el ser un restaurante vegano que trabaja dentro de lo posible con productos orgánicos, con productos locales y de comercio justo. Eh, si no lo conocen, pues les invito a conocer el proyecto. Pueden encontrarnos en las redes. Actualmente estamos igualmente funcionando con servicio a domicilio y con pedidos para llevar. Y justamente como nos encontramos muy ligados a la alimentación y una de las cosas más importantes que hacemos desde Libera es promover una alimentación libre de crueldad. Nos parecía que en este contexto era muy importante justamente poder hablar de la parte nutricional, de cómo desde una dieta vegana podemos ayudar a nuestro cuerpo a estar fortalecido para enfermedades en general, pero quizás justamente centrarse un poquito más a lo que se ha hablado muchísimo, que es el COVID-19 en este tiempo, y cómo justamente hacerlo desde una alimentación equilibrada. El día de hoy nos acompaña Salomé Torres, que es nutricionista y actualmente está haciendo una maestría en Barcelona. Salomé es parte de los y las voluntarias de Libera, aunque está así lejos, siempre dispuesta a ayudarnos. Y pues ahorita le cedo la palabra a Salomé. La Salito. Hola, ¿qué tal con todos? Muchas gracias por asistir. Bueno, como mi hermana ya ha explicado, nosotros, mi hermana y yo, hemos decidido organizar esta charla justamente para poder transmitir cierta información sobre cómo tu cuerpo puede estar sano a través de una alimentación y así disminuir el riesgo de contraer cualquier enfermedad. Bueno, en estas últimas semanas he estado investigando un poco sobre el sistema inmunológico, sobre la alimentación y he podido encontrar información muy valiosa que me gustaría mucho compartir con ustedes. Eh, Antes que nada, si es que alguien está interesado en algún artículo científico, algún video o algo específico, no duden en escribir directamente a la página de Libera con su correo y yo les envío toda la información que quieran ahondar. Yo estudié nutrición en la Universidad de San Francisco de Quito y al momento me encuentro haciendo mi maestría en antropología biológica y porque me interesa mucho estudiar los procesos evolutivos de los primates, incluyéndonos, pero relacionado con la alimentación. Pero bueno, ya, eso. Me gustaría primero contextualizar el tema y por eso les he preparado un pequeño resumen sobre cómo funciona el sistema inmune. Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos, bueno, el sistema inmunológico funciona a través de dos capas o dos niveles. El primer nivel es el sistema inmunológico innato, que se encarga de proteger al cuerpo en primera instancia. O sea, el sistema inmunológico innato siempre va a estar ahí protegiéndote. Eh, Funciona de una manera rápida en cualquier momento en el que entre un patógeno en nuestro cuerpo y está constituido por una barrera física que es de nuestra piel, luego está el tejido mucoso que se encuentra en nuestro interior, eh, recubriendo todos nuestros órganos. Y dentro de este tejido se encuentran las células que son los neutrófilos y macrófagos, que simplemente son aquellas que una vez que detectan el patógeno, lo que hacen es
tratar o intentar destruir o matar a este patógeno, pero si es que no, lo que hace es activar una respuesta inflamatoria para, para poder enviar aún más células para matar a este patógeno. Y si es que esto en última instancia no funciona, nos produce una fiebre para poder acelerar el proceso, el metabolismo y así tratar de destruir este patógeno. Bueno, el otro sistema es el sistema inmunológico adaptativo y como su nombre lo indica, solamente funciona cuando conoce o conoce a un patógeno y lo hace de una manera muy lenta, tiene que familiarizarse con eso. Dentro de este sistema se encuentran las células B, que son las que se encargan de producir anticuerpos, y las células T, que son aquellas que detectan células que están enfermas y las destruyen. Estas pueden ser células, por ejemplo, infectadas con un virus y para destruirlas, o las células cancerosas, por ejemplo. Las células T funcionan a través de las citoquinas, que son proteínas mensajeras que funcionan en conjunto con las células T. Y cuando se produce una respuesta, cuando hay una respuesta muy elevada de citoquinas, eso puede ser muy peligroso para nuestro cuerpo al punto de han fallecido. Bueno, conociendo esto, a mí me surgen muchas preguntas y una de ellas es que me parece interesante que hay una especie de continuum con respecto al COVID-19, y es que hay varios tipos de personas que han estado expuestos al virus. Unas que no han tenido síntomas, que no se han contagiado, otras que se han contagiado pero no han tenido síntomas, otras que se han contagiado, han tenido síntomas leves, otras que han tenido que ser hospitalizadas, y por último quienes no han podido resistir la enfermedad. Incluso hay personas que presentan secuelas de la infección. O sea, te infectaste, pero no es que ya luego te recuperas y es como si nada, sino que tienes problemas para respirar, también tienes daño renal o en las arterias coronarias, e incluso hay quienes van a necesitar diálisis de por vida después de haber sido infectadas por este virus. Como he mencionado antes, en algunos estudios han demostrado que cuando alguien es infectado hay un daño en las arterias coronarias, lo cual dificulta la recepción de oxígeno debido a una constricción de los vasos sanguíneos. El virus afecta la biología vascular y es por eso que hay factores de riesgo que están relacionados con la salud vascular. En este caso sería la diabetes, obesidad, la hipertensión e incluso el ciclo de vida, que sería una edad adulta y adultos mayores. Bueno, ¿y cómo está todo esto relacionado con la alimentación? Bueno, hay muchas causas, pero una de ellas es que con respecto al COVID, hay algunos estudios que indican cosas que son interesantes. La primera es que se ha revelado que la exposición y acumulación de toxinas en el cuerpo juegan un papel importante en las enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad. Por lo tanto, la ingesta dietética y las influencias ambientales pueden tener una gran influencia en la incidencia de enfermedades. Y coincidencialmente, quienes son un grupo de riesgo para contraer el virus son quienes padecen estas enfermedades.
Dos, también que quienes tienen deficiencias nutricionales específicas, hablando de hipervitaminosis D, por ejemplo, eh, antes que eso, la vitamina D, cuando hay una deficiencia, la vitamina D funciona en paralelo con la vitamina A, y cuando existe una deficiencia de vitamina D, el cuerpo comienza a acumular la forma, los retinoles, que es un tipo de vitamina A que nosotros tenemos en el cuerpo, lo cual produce toxicidad. Entonces, cuando hay una hipovitaminosis D, o sea, una deficiencia de vitamina D, comienza a haber también una acumulación de vitamina A, y esto puede ser también contraproducente para nuestro cuerpo. Y se ha visto que esta deficiencia está también relacionada con un mayor riesgo de mortalidad o un mal pronóstico para el COVID-19. Otra cosa que también es interesante es que cuando se da esa tormenta de citoquinas en el cuerpo, hay un desgaste muy rápido de potasio, y de hecho, cuando se han tratado a pacientes con dosis de vitamina D y con potasio, han podido tener un mejor pronóstico. También hay compuestos específicos de plantas que funcionan como cofactores en las vías de desintoxicación del cuerpo. ¿Y por qué esto es importante? Porque parece ser que cuando el cuerpo está saturado de toxinas, sí, nosotros tenemos un sistema muy evolucionado de sistemas de desintoxicación en el cuerpo, pero resulta que hay un momento en la vida de una persona que puede llegar, puede llegar a saturarse. Posiblemente por muchos factores como el ambiente al que estás expuesto, si es que no puedes manejar bien el estrés, si es que estás muy estresado, o incluso también por el tipo de alimentación que llevas. Y de hecho, hay ciertos compuestos en alimentos que que sirven de hecho como cofactores para ayudar a estas vías de desintoxicación. Y de estos alimentos vamos a hablar después. Bueno, conociendo que en la actualidad la calidad de nuestra alimentación ha disminuido, porque no es que tenemos una alimentación, bueno, en general nuestra alimentación, la calidad de nuestra alimentación ha disminuido. Y existen altas tasas de obesidad y de enfermedades crónicas perdón, y de enfermedades crónicas relacionadas con esta condición. Entonces, tal vez es posible que la acumulación de toxinas también se deba a una dieta de baja calidad. Y esto está relacionado con la salud del microbioma. Y quiero hablar del microbioma porque después de algunas cosas que estuve leyendo, me hace pensar que tal vez el equilibrio o el desequilibrio en el microbioma podría estar también ayudando o no ayudando a que nuestro sistema inmune permanezca fuerte. Entonces, bueno, primero explicar qué es el microbioma. Son todos los microorganismos, bacterias, arqueas y hongos que se encuentran en nuestro intestino y que viven armoniosamente dentro de nuestro cuerpo. Nosotros las alimentamos a través de fibra y de almidón que es resistente, y a cambio ellas nos dan unos metabolitos que nos benefician, que tienen algunos beneficios para nuestra salud. Segundo, ¿cómo llega el microbioma a nosotros? Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, vivimos en un ambiente que es casi estéril. Hay cierta información que nos llega, que se traspasa a través de la placenta, pero es mínima, porque lo importante es que el bebé se pueda desarrollar con normalidad. Pero al momento en que la madre da a luz, por parto normal, es decir, por vía vaginal, el bebé recibe por primera vez o se expone por primera vez a una serie de bacterias que vienen de la madre, y que se considera como el primer regalo, porque esta capa de bacterias es protectora para el nuevo mundo al que estamos viviendo. La segunda forma en que el intestino se va colonizando es a través de la leche materna.
y en donde no solo se traspasan nutrientes, porque por mucho tiempo se pensaba que solamente eran necesarios nutrientes, pero cada vez que se iba investigando más y más los componentes nutricionales de la leche materna, es como casi imposible poder atender todo lo que contiene. Se ve que también traspasan los microorganismos que van a terminar de colonizar el intestino. Y la huella del microbioma de la madre queda en el bebé, en nosotros que hemos nacido. Bueno, luego está la exposición a otros factores ambientales, que es, por ejemplo, el contacto con la tierra, con las plantas, con el ambiente del cual estamos rodeados. Si es que tenemos una mascota, eso también nos afecta de cierta forma. La exposición a medicamentos o no, especialmente antibióticos. Eso yo les voy a hablar después porque el uso de antibióticos puede ser fatal para nuestro microbioma. También el estrés, el espacio geográfico y, por supuesto, nuestra alimentación. Típicamente nosotros tenemos especies de microorganismos que viven en armonía con nuestro cuerpo, y la biodiversidad de las especies depende mucho de los factores antes mencionados. Pero en diversas ocasiones el microbioma está expuesto a factores que hacen que esta biodiversidad disminuya, o sea que puede producir un desequilibrio. Puede llegar un momento en que se produce este desequilibrio y esta condición se llama disbiosis, que no es nada más que un desequilibrio en el microbioma y que puede poner en riesgo nuestra salud. ¿Cómo están conectados el microbioma y el sistema inmune? Pues resulta que el 70% del sistema inmune se encuentra en nuestro intestino, el 70%. Y este sistema es el sistema inmunológico innato, el que les dije antes, que es el que actúa en primera instancia, que siempre va a estar ahí primerito. Y las células del sistema inmune innato se comunican con el microbioma a través de unos receptores que se llaman TLR, que permiten mantener una homeostasis inmune. Estas células y el microbioma se comunican siempre unas con otras. De hecho, los metabolitos producidos por el microbioma, por estos microorganismos, alimentan a las pequeñas vellosidades del tejido epitelial. ¿Por qué? La superficie del intestino está compuesta por vellosidades, pero si es que ustedes aumentan esas vellosidades, tienen otras microvellosidades, y si es que vuelven a aumentar, tienen otras microvellosidades, como para poder aumentar el espacio de absorción, porque nuestro cuerpo necesita alimentarse, definitivamente. Nosotros tenemos un cerebro grande que necesita alimentarse. Y resulta que las células se alimentan de la sangre, pero justo en ese lugar en el que hay tanto espacio, la sangre no llega hasta ahí. Entonces, ¿cómo se alimentan? A través de los metabolitos del microbioma, de estos microorganismos. Por eso es tan importante. Por eso existe la teoría de que si es que ocurre un desequilibrio en el microbioma, también ocurrirá un desequilibrio en el sistema inmune. Bueno, entonces, ¿qué son los ácidos grasos de cadena corta? Son estos metabolitos de los que les estaba hablando antes. Bueno, son primero que se alimentan de fibra y de almidón. Los que se alimentan de fibra y almidón resistente son los que van a dar los ácidos grasos de cadena corta. Los más estudiados son el butirato, el acetato y el propionato, que son los más estudiados, como les dije antes. ¿Qué hacen estos? Que proporcionan entre el 6 y el 10% de nuestro requerimiento diario de energía. Esto es súper interesante porque cuando yo estaba en la universidad aprendí que la fibra no es un nutriente, porque no nos provee nada de energía, y que es de hecho el alimento de las bacterias, pero no sabíamos nada más. Pero ahora se sabe que de hecho la fibra sí nos da un porcentaje de energía. Eso es un buen descubrimiento. El microbioma también está implicado en la producción de nutrientes dirigidos a la superficie intestinal. También limitan la inflamación, producen hormonas y vitaminas del complejo B. Y también esta es otra cosa súper interesante, que si es que producen vitaminas del complejo B, también de vitamina B12. Ahora cabe preguntarse si es que la B12 se absorbe aquí y también si esto depende de la variedad en nuestra alimentación, en nuestra dieta. No sé, no pude investigarlo del todo, pero es una pregunta abierta que pongo, pero que habría que investigarla porque se conoce que nuestra única fuente de vitamina B12 es a través de productos de origen animal, pero como se sabe, la B12 se produce a través de la fermentación y nosotros
es como muy extraño que nosotros produzcamos en este específico lugar, pero no podamos absorberlo. Entonces, podría estudiarse o hacerse esto un poco más a fondo para saberlo. Por último, los ácidos grasos de cadena corta podrían también estar afectando a la obesidad y al control del apetito. Los metabolitos también promueven el crecimiento del cerebro y tienen un impacto en la longevidad e inhiben células cancerígenas. Y bueno, como he mencionado antes, el microbioma produce hormonas y también neurotransmisores. También produce neurotransmisores, eso es súper interesante. De hecho, el 90% de nuestra serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, se produce en el intestino. ¿Y por qué? Porque contribuye a la motilidad intestinal. La motilidad intestinal no es nada más que el paso del quimo a través del intestino para descomponer y absorber los nutrientes. También por eso se especula que varios desórdenes cognitivos y neurológicos y mentales se originan aquí. Les voy a leer una cita que puse aquí para que no me lo estoy inventando. Se ha descubierto que la microbiota intestinal, los millones de bacterias que residen en el tracto gastrointestinal, parece influir en el desarrollo y las enfermedades del sistema nervioso entérico y central, incluidos los trastornos de motilidad, trastornos del comportamiento, enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares y trastornos mediados por neuroinmunidad. Al aprovechar los modelos animales, se han identificado varias vías de comunicación a lo largo del eje intestino-cerebro, incluidas las impulsadas por el sistema inmune, el nervio vago o por la modulación de compuestos neuroactivos por la microbiota. De estos últimos, se ha demostrado que las bacterias producen y/o consumen una amplia gama de neurotransmisores de mamíferos, incluida la dopamina, la noradrenalina, la serotonina o el ácido gamma butírico. La acumulación de evidencia en animales sugiere que la manipulación de estos neurotransmisores por bacterias puede tener un impacto en la fisiología del huésped y los estudios preliminares en humanos muestran que las intervenciones basadas en microbiota también pueden alterar los niveles de neurotransmisores. Bueno. ¿Y cómo producen los microorganismos ácidos de cadena corta? Bueno, sí, de hecho hay una integración entre nuestra forma de alimentación y el microbioma. En estudios comparativos realizados con primates se ha concluido que, esto les voy a hablar como, ¿por qué les voy a hablar de esto? Porque es interesante comparar cómo, cuán biodiversa es nuestra microbiota. Los monos de bosques tropicales albergan muchas más especies microbianas que aquellas que viven en cautividad. Primera diferencia. Segundo, esto se debe principalmente a la extensa variedad de alimentos vegetales que consumen en su dieta diaria. Los humanos presentan una abundancia microbiana menor a la diversidad que presentan otras especies de primates e incluso existen diferencias entre humanos. Por ejemplo, hay ciertas tribus cazadoras-recolectoras como los Hadza que tienen gran biodiversidad, mientras que sociedades occidentales tienen una biodiversidad menor. ¿A qué se debe esto? Es seguro que se debe al cambio de ambiente. Por ejemplo, obsesión por la higiene, menor diversidad en la dieta que está asociada con la domesticación de alimentos, que se escogen ciertas especies de alimentos y otras no. Me estoy refiriendo a las plantas, en realidad, no necesariamente a los animales. Y a la agricultura también convencional. ¿Qué pasa con la agricultura convencional? Que al haber monocultivos, se utilizan, porque la calidad de la tierra disminuye, entonces las plantas son mucho más susceptibles a enfermarse, porque la tierra no tiene los suficientes nutrientes para que las plantas estén sanas, entonces se utilizan plaguicidas, y también hay deforestación. Entonces todo eso también nos podría estar afectando. También que tenemos una menor exposición a la tierra y a la naturaleza. En las ciudades, por ejemplo, no estamos expuestos a árboles, a plantas, a tierra, que eso también nos puede estar ayudando ayudando a que tengamos una gran biodiversidad. Por último, se estima que las tribus cazadoras recolectoras consumen hasta 100 gramos de fibra al día, y en cambio poblaciones occidentales no llegan a consumir ni 10 gramos de proteína al día. Es una muy grande diferencia.
Por si acaso, no estoy diciendo que nosotros tengamos que comer 100 gramos de fibra al día, porque no estamos acostumbrados a eso, y si es que lo intentamos, posiblemente no nos va a ir bien, o sea, lo vamos a odiar, nos va a doler el estómago, esa no es la idea. Lo que sí estoy tratando de hacer es hacer una comparación para bosquejar cuánto ha cambiado nuestra alimentación y por qué esto podría estar relacionado con nuestro sistema inmune y con la exposición al riesgo de contraer alguna enfermedad. Bueno, sí, ya. Otro estudio realizado en primates también encontró que nosotros tenemos, funcionalmente, tenemos una mayor cantidad de microbios que están acostumbrados a consumir o a procesar carbohidratos y no tanto proteínas u otros nutrientes, sino especialmente carbohidratos. En mi opinión, creo que esto se debe a que los humanos, nosotros somos los únicos animales que cocinamos. Y creo que esto pudo haber en algún momento afectado también la expresión de nuestros microbios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros cocinamos estamos liberando o rompiendo ciertos enlaces que están propios de las plantas, que se hacen mucho más digeribles. También otros procesamientos, no necesariamente con el fuego, sino también la fermentación, que es literalmente un alimento predigerido. Bueno, ¿cómo podemos mantener la salud de nuestro microbioma? He mencionado antes que está influenciada por varios factores como dormir, exposición a medicamentos, estrés, espacio geográfico y dieta. Y resulta que la forma en cómo nos alimentamos es uno de los factores más importantes que podemos regular a través de nuestro comportamiento. Es decir, que nosotros podemos controlar. También es uno de los factores más importantes que contribuyen a la salud del intestino. Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, que no podemos escoger cómo nacemos o no podemos escoger cómo fuimos alimentados cuando éramos pequeños. O, por ejemplo, si es que te has enfermado y necesitaron darte antibióticos, eso es algo que tú no puedes controlar en ese momento. Pero cuando tomas antibióticos, por ejemplo, por 5 días, eso podría resultar en una disminución de la biodiversidad del microbioma que tardará en recuperarse hasta 2 años después. Y por eso los antibióticos deben usarse en condiciones especialmente necesarias y en mi opinión incluso deberían usarse como última opción por los efectos secundarios que esto podría causar en nuestro cuerpo. Ya, y por último, que el microbioma se comunica directamente con el cerebro, ¿sí? Y literalmente dependiendo de qué tipo de microbios tengas ahí, ellos le avisarán a tu cerebro qué es lo que quieren comer. Y es así como si es que tú comes más frutas y vegetales, tus ansias por comer comida chatarra, por ejemplo, no van a disminuir. Con el tiempo, no enseguida, porque uno espera que los cambios sean enseguida, pero en realidad, si es que vas aumentando poco a poco frutas y vegetales, eso con el tiempo va a hacer que tu microbioma cambie, pero no va a ser de un día para otro. Ya, en nuestro intestino viven aproximadamente 500.000 especies de microorganismos, de los cuales las que nos traen todos estos beneficios son los que producen ácidos grasos de cadena corta, o sea, los que se consumen fibra o almidones resistentes. Pero no todas consumen una misma combinación, porque todos los alimentos vegetales tienen fibra soluble e insoluble y carbohidratos, almidones resistentes, pero no todos en las mismas cantidades. Cada uno tiene como su propia configuración. Y es por eso que es muy importante, porque resulta que un alimento específico alimenta a un tipo de especies de bacterias y otro a otras. Entonces, por eso es importante que variemos la dieta y los vegetales que comemos a diario. Y por último, ¿cuántos alimentos más o menos a la semana se recomienda que se consuma? Se estima que tienen que ser 30 diferentes a la semana.
Yo creo que eso puede ser difícil para algunas personas, incluso para mí. Yo he estado, de hecho, contando y creo que es muy difícil hacer eso. Pero lo que sí recomendaría es que no solamente son vegetales, no solamente son pimiento o tomate, digamos, sino que es leguminosas, vegetales, frutas, semillas y condimentos. Y la combinación de todo eso es lo que es importante. Bueno, les quería compartir, hice una presentación con los alimentos, que son como los alimentos de estrella, que podrían incluirlos todas las semanas. O, ¿qué? No sé si tal vez podemos abrir un pequeño espacio para decir que las personas que te están escuchando pueden escribir en los comentarios de la transmisión sus preguntas. Tenemos saludos de varias personas, ha conectado Tierra Verde, de Santo Domingo, mandan saludos, igual Adriana Dueñas y justo ahorita nos llega una pregunta. Bueno, lo que se puede hacer es lo más natural que pueda haber es que lo laves con vinagre, por ejemplo, o con una combinación de bicarbonato y agua. Eso lo mezclas un cuarto de cucharita con un vaso de agua, lo mezclas y con un trapo lo vas limpiando. O si no, con vinagre. Cualquiera de las dos sirve muy bien. Porque son, sí, son naturales, es lo más natural. Es de hecho lo que yo suelo hacer. Ya. Solo un par de preguntas más antes de que puedas pasar con tu presentación. Al inicio mencionabas la vitamina D y la vitamina A. No sé si para nosotros comunes mortales podrías explicarnos cuáles son las funciones o cuál es la importancia de la vitamina D y la vitamina A. Creo que dijiste algo que quizás sería importante como aclarar un poco con respecto a la gran diversidad que puede haber de la microbiota y la relación que tiene con las personas que tienen animales de otras especies en su familia. Entonces, si tienen perros, si tienen gatos, porque pues hay gente que pueda considerar justamente por esta idea de la limpieza como algo negativo, pero en realidad con respecto a la microbiota, ¿qué puede aportar o no el tener estos otros miembros en nuestra familia? Ya. La vitamina D es una vitamina liposoluble que nosotros cuando nos exponemos al sol se produce naturalmente en nuestro cuerpo. Por eso es como muy importante que nosotros salgamos y tomemos el sol. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en países que tienen 4 estaciones es un poco más difícil que se pueda obtener la suficiente vitamina D porque el sol, los días son más cortos, entonces hay menos luz solar. Entonces solamente en esos casos, cuando no sales mucho, cuando estás en invierno, se recomienda que tal vez te suplementes. Solamente suplementarse si es que tu médico o nutricionista te lo echa, porque si es que lo haces porque piensas que podrías tener una deficiencia, es peligroso porque al ser liposoluble, esta sí se acumula en nuestro cuerpo. La vitamina D y la vitamina E se suelen acumular en nuestro cuerpo porque son liposolubles, entonces es mejor que no lo hagas. La mejor forma es que salgas al sol y ya está. Mejor antes de las 10 de la mañana, luego el sol suele ser muy fuerte. Ajá. La vitamina A se seguirá en alimentos también de origen vegetal, que sobre todo si ustedes ven que tienen colores rojos o anaranjados, o incluso las hojas verdes, vienen en previtamina A, que una vez que las ingieres, el cuerpo las transforma en la versión que el cuerpo necesita para que pueda hacer sus funciones necesarias. Ajá. Una de las funciones más importantes es que nos ayuda a poder tener una buena vista. Ajá. ¿Cuál era la segunda pregunta? Lo de la microbiota. Sí,
Que mientras más, si es que nos exponemos a la tierra, a las plantas o tenemos alguna mascota, es mucho mejor para nosotros, porque nos estamos exponiendo a cosas que luego eso va a aumentar nuestra biodiversidad y también nuestra tolerancia a cosas que son nuevas. Tener una mascota se recomienda, porque eso, si es que eres pequeño y estás expuesto a eso, te va a ayudar a que estés de hecho mucho más fuerte. ¿Quieren esas mascotas? Hay dos preguntas más, no sé si quieres integrarlas a lo que vas a explicar a continuación, que es una con respecto al kefir. Nos preguntan qué pasa con la microbiota cuando hay consumo de kefir. Y la otra pregunta de Janet Castillo es cuando se hace el cambio a una dieta vegana sin productos de origen animal, ¿cómo se puede conseguir la B12? Que creo que es una pregunta que siempre vuelve cuando se habla del veganismo. Sí. Bueno, con respecto al kefir, entiendo que esto es un alimento fermentado. No he leído específicamente qué es lo que sucede, pero sí con los fermentados. Y no es que aumenta la biodiversidad de tu cuerpo, de tu microbioma, pero sí podría resultar en que estás dando nutrientes a tu cuerpo, porque todos los fermentados son alimentos que tienen muchos nutrientes. Y de hecho, eso podría contestar lo de la B12. Hay ciertos alimentos vegetales que cuando están fermentados podrían ser una fuente de vitamina B12, porque, como he dicho antes, la B12 se produce por fermentación. Se desconoce cuál es el aporte de B12 por producto fermentado que consumas y pues, no siempre se espera que esa sea tu única fuente. Entonces, por eso, si es que eres vegana, siempre es mejor que consumas los suplementos, porque es lo más seguro hasta ahora. Solo por eso, porque es lo más seguro. Y de ahí lo que había mencionado antes es porque yo he visto casos de personas que son veganas y que cuando tienen un déficit calórico muy importante y tienen una reducción de peso muy importante en poco tiempo, pueden tener así una deficiencia de B2. Y en cambio hay gente que ha pasado mucho tiempo siendo vegana y no necesariamente suplementándose y no presentan esta deficiencia de B12. Entonces, de ahí surge mi duda con respecto a si es que es muy variada tu dieta, suficiente con respecto a energía, si es que nosotros podemos producir nuestra propia vitamina B12 y absorberla. Pero esos estudios aún están, o sea, todo lo que estoy diciendo son especulaciones mías y eso no está comprobado. Entonces, suplementense, si es que son veganos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno. Entonces quería compartir mi pantalla para mostrarles alimentos que se consideran alimentos de estrella. ¿Ya? ¿Van a verlo? Bueno, primero los crucíferos. Los vegetales crucíferos son excelentes para nosotros. Esperen, todo esto. Los humanos. ¿Por qué? Porque bueno, además de que tienen antioxidantes y muchas vitaminas, vitamina K, antioxidantes, muchas cosas, tienen en especial un compuesto fitoquímico que se llama sulforofano, que se ha descubierto que tienen actividad anticancerígena y antiinflamatoria. ¿Qué pasa con el sulforofano? Que es mejor absorbido en su versión de brotes. Por ejemplo, los brotes de brócoli son la mejor opción o la mejor forma de absorción del cuerpo. Si es que ustedes no pueden consumir los brotes porque tal vez es difícil conseguirlo o no tienen el tiempo para poder hacer la versión de brotes con semillas, lo que pueden hacer es cortar 30 minutos antes, por ejemplo, el brócoli o la coliflor, y después, antes de comerlos, solamente esperan a que el agua hierva
ponen el brócoli o la coliflor o el bok choy, lo que quieran comer, esperan 3 minutos, cambia el color un verde brilloso o están un poco más brillosos y es suficiente. Y bueno, aprovecharán todos los nutrientes que necesitan. Las legumbres son asequibles para todo el mundo. Son, esperen un rato. Son, sí, las legumbres de por sí son, tienen una gran cantidad de fibra, de hierro, de vitaminas, de proteínas completas, de hecho, tienen todos los aminoácidos, especialmente el garbanzo, es una proteína completa, lo único es que hay que aprender a procesar este alimento. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, mojarlo 12 horas antes con un poco de bicarbonato y ya es suficiente. Otra es que dejen estos alimentos, estas legumbres se vuelven brotes. ¿Y cómo ocurre eso? Los remojan 12 horas, luego los escurren y esperan otras 24 horas, bueno, dependiendo de la leguminosa, y van a salir una que otra raicita. Y este es un alimento súper nutritivo, como que está mucho más biodisponible. Y saberlo, y bueno, cocinarlos lo suficiente para que estén lo suficientemente blandos para consumirlos y ya está. Y hacer una receta combinando con muchos ingredientes, porque no nos gusta un alimento así como solo comer garbanzos, sino combinar varias cosas. Los vegetales Allium también son increíbles, tienen fitoquímicos que incluso están relacionados, seguramente han de haber escuchado cómo el ajo nos puede ayudar a tener o contagiarnos por COVID, porque sí, tiene ciertos fitoquímicos que podrían, de hecho, mejorar nuestro sistema inmune. E incluso componentes que podrían estarse uniendo a receptores que eviten que el virus entre a nuestras células. La cúrcuma aumenta su biodisponibilidad cuando es combinada con pimienta. Mejor si es que es pimienta en grano para que ustedes mismos la trituren al momento en que vayan a consumir algo. Y de la misma forma es antibacteriana, anticancerígena y también antiviral. Lo mismo ocurre con el jengibre. Las dos vienen de la misma familia. Por entonces. Los cítricos, especialmente la piel de los cítricos, o cuando son recién exprimidos, tienen un componente que se llama quercetina y que ahora está siendo muy estudiada por el tema de la crisis sanitaria, porque parece ser que la quercetina se une a los receptores ACE2, que es el receptor al que se une el virus, el COVID, para entrar a nuestra célula. Entonces, los cítricos pueden ser una muy buena opción para podernos proteger. Mejor sí que los alimentos sean lo más frescos posibles. Los frutos rojos igual tienen muchos antioxidantes, fibra, son deliciosos, son de hecho superalimentos, consúmelos. Y por último las especias, orégano, perejil, tomillo, romero, todos estos alimentos siempre es mejor que sean consumidos en combinación. Por eso nosotros hemos inventado la cocina y es como uno de los mejores inventos que hemos hecho, que hace que combinemos alimentos y podamos tener un plato súper nutritivo en una sola comida. Es increíble. Bueno, eso era. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a mezclar ingredientes. Cuando cocinamos, hacemos ensaladas o smoothies. No necesariamente tenemos que usar el fuego, como dije antes. Y esta es una forma que hemos encontrado para mejorar la calidad de nuestra dieta, a partir del pensamiento de ellos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esto? Que consumamos una diversidad de plantas. Es mejor, como una de las cosas que yo podría decirles para que puedan incluir poco a poco, si es que no están acostumbrados a comer frutos y vegetales, es que cada semana compren un alimento nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, no estoy acostumbrada a comer yuca, entonces la siguiente semana busco un plato que me apetece, que tenga yuca y como yuca, que es algo nuevo para probar y también nos puede ayudar a mejorar la
nuestra biodiversidad en la naturaleza. Y bueno, creo que eso es todo lo que les tengo preparado. Un par de preguntas. En el caso de los alimentos crucíferos, o sea, la coliflor, el brócoli, decías que si no es posible consumir los brotes, entonces se puede cocinar durante 3 minutos para tener todos los nutrientes necesarios. ¿Se tiene el mismo efecto si es que en lugar de cocinarlos en agua se los mete al microondas un determinado tiempo? Me parece que es un poco más agresivo en rondas en ese aspecto. Entonces, no te demoras mucho, solo tienes que poner a hervir un poco de agua, hacer que hierva y cortar los vegetales o ya tenerlos cortados y meterlos 3 minutos. En realidad no te demoras mucho. Otra pregunta, con respecto a las legumbres, que decías que hay que dejarlas, o sea, con los granos, los dejas remojando. ¿Por qué dejarlos remojando con bicarbonato? ¿Qué hace el bicarbonato? Ya, el bicarbonato lo que hace es que ayuda a que hay ciertos compuestos que se entran en las leguminosas que pueden ser molestosos para nuestro estómago y si especialmente no estamos acostumbrados a consumir leguminosas. Poner bicarbonato cuando las remojamos, cuando cocinamos, ayuda a que esos componentes se diluyan en el agua que se está remojando. Entonces, pues, es súper importante que se remoje antes de cocinarlos, porque luego te va a molestar el estómago y no vas a asociar ese alimento como salud, porque te va a doler el estómago. Entonces, mejor siempre remojar 12 horas antes. Ya. Marco Flores dice, excelente charla, felicitaciones de la expositora. Hola, Marco. Ruth Gómez pregunta, ¿por qué el garbanzo es considerado un alimento completo, aunque no provenga de nuestra región? Ya, el garbanzo es un alimento que es una leguminosa y decía que es completo con respecto a las proteínas, porque por lo general se tiene idea de que los alimentos vegetales tienen proteínas incompletas porque no tienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita para absorber. Entonces, ahora se ha descubierto que ciertos alimentos vegetales, de hecho, tienen una proteína completa y entre esos está el garbanzo. Entonces, si quieres comer una proteína completa y de buena calidad, puedes consumir garbanzo. Pero también hay otros alimentos vegetales que tienen proteína completa. Por ejemplo, la chía, el amaranto, el garbanzo. Sí, creo que es de los que me acuerdo ahora. Pero de hecho hay más, les puedo enviar una lista después. Ya. Con lo que, bueno, finalmente esta pregunta tiene que ver mucho con el hecho de consumir local, porque para muchas personas, más allá de lo que implica el veganismo como dieta, tiene implicaciones también con respecto a los derechos de los animales, pero también hay una reflexión con respecto al consumo de alimentos y su producción. Y justamente tú hablabas de la importancia de consumir local y fresco. Ajá. Entonces, aquí, no sé, hay muchas especies, no sé, papas, hay muchísimas especies en nuestra región, pero las que se consumen son una o dos. Entonces, con respecto al consumo local, ¿tiene realmente entonces un impacto en nuestra salud? Siempre cuando es local y sobre todo orgánico, cuando es local quiere decir que seguramente es un alimento fresco. ¿Y un alimento qué quiere decir que sea un alimento fresco? Que tiene muchos nutrientes, porque a medida que va pasando el tiempo, el alimento como que están perdiendo los nutrientes de alimento. Entonces siempre por eso es mejor ir local. En otro aspecto también local para poder contribuir a la economía de nuestro país, de nuestra ciudad y a los pequeños productores. Eso principalmente, en realidad. Si es que las proteínas completas que se producen en el país, por ejemplo, la cha, el también, aquí no hay el amaranto. Ya. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Hay dos comentarios más felicitando la charla de Michelle Medina, excelente charla, y de Janet Castillo, qué lindo verte y aprender de ti, Salomé, muchas gracias. Quizás
justamente la razón por la cual han surgido varias de estas reglas con respecto a la nutrición en medio y el sistema inmunológico en medio de esta crisis sanitaria por el coronavirus con respecto a lo que es los grupos de defensa de los derechos de los animales, ha habido una reflexión con respecto a todo lo que ha implicado en la forma de producción de alimentos con una deforestación masiva, con la eliminación justamente de biodiversidad la repercusión que tiene eso y qué tanto está ligado entonces la pandemia que vivimos actualmente con todas estas transformaciones en el ecosistema global. Entonces, no sé si quisieras tal vez cerrar un poco con eso, porque pues la alimentación no es solamente un acto muy individual, sino que tiene consecuencias pues justamente qué relación tienen estas dos. Sí, o sea, primero que nada también quería como, yo quería decir que me parece que es súper, como, es muy interesante que nosotros tengamos nuestro propio ecosistema y eso está muy ligado también con lo que está pasando ahora en realidad. Los productos de origen animal son alimentos que requieren una gran cantidad de recursos para ser producidos eh, y que es una de las razones por las que estamos viviendo, por ejemplo, una sexta extinción masiva. Lo que sucedió en el bosque, en el Amazonas, no fue una casualidad, no fue algo que pasó porque sí, de hecho fue un incendio provocado para poder hacer de esa tierra que ha sido quemada cultivos principalmente de soya. Y la soya no es un alimento que es principalmente consumido por los veganos, que es algo que es súper criticado, sino que estos alimentos es utilizado para alimentar al ganado. Entonces, es una forma, una distribución de los alimentos que es injusta, porque el alimento que se utiliza para alimentar a una, el alimento que se utiliza para alimentar podría ser a una persona, podría ser utilizado para alimentar a 30 personas. Entonces no es la forma más efectiva de producir alimentos. Por eso es muy importante que nosotros pongamos en la mesa el debate de alimentación sustentable, porque una de las cosas que está pasando ahora y la razón por la que podría haber pasado esta pandemia es que estamos teniendo una relación con la naturaleza, nos estamos acercando demasiado a especies con las que no hemos interactuado nunca, en lugares en los que hay mucha contaminación, hay mucho hacinamiento y a los que nosotros nos estamos exponiendo a ese riesgo. Entonces, de por sí el consumo de animales y la forma en cómo los estamos tratando tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Entonces es muy importante que sí, no pensemos únicamente en la dieta como individualmente yo quiero estar bien, sino que la alimentación de por sí tiene varias aristas y está conectando con la naturaleza, con la biodiversidad, con la economía del país, con la contaminación, con que podemos pensarlo, no soy individual. Es la salud global, holística, todo está conectado. Ya. Muchísimas gracias, Salo. Creo que esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo, por haber preparado todo esto para las personas que nos han escuchado el día de hoy. Igualmente vamos a, pues, como queda esto en Facebook, exportar el video para poderlo poner disponible en otras plataformas para quienes no usan esta red social. Y pues terminar justamente con esta reflexión que nos hiciste y el por qué desde Libera la alimentación es uno de nuestros pilares en lo que es la lucha por los derechos de la naturaleza y los animales.
Es importante justamente en un momento en el que por lo que ha sido la cuarentena y haber parado para poder proteger a la gente, que intentemos en lo posible justamente apoyar economías locales, porque pues son las más golpeadas. Los pequeños emprendimientos, las pequeñas empresas que son pues quienes más están precarios en este momento porque pues Sí, han sido muy golpeados por esto y pues tratar de ligar ambas cosas. sí. Justamente quería agregar algo que si es que ustedes viven en Quito, yo hice una lista de lugares a los que podrían comprar alimentos orgánicos, vegetales orgánicos y de proximidad y de comercio justo. Podríamos ponerlo incluso en la página de Libera para como tener una lista, si quieren, o no, porque hay varios, de hecho son muchos grupos a los que podrían comprar. Y claro, porque como están directamente, el precio es casi igual en realidad a como en otros lugares. Ajá. Y son orgánicos, entonces, Yeah. sí. Listo, muchísimas gracias. De parte de Libera, pues estaremos intentando ofrecerles más espacios de reflexión y charlas como estas. Eh, y, eh, y pues cerrar justamente hablando un poco de lo que les decía al inicio, nuestro mayor proyecto estándar en este momento justamente es uno de las empresas un poco, de los movimientos un poco golpeados. Entonces, recordarles que estamos abiertos, que justamente tratamos de ser muy coherentes con todo lo que acabamos de exponer el día de hoy es comida vegana y que trabajamos con productores locales de Guapo y de los alrededores de la ciudad de Quito para apoyarnos mutuamente en un momento que es justamente muy complejo. Y pues con eso te agradezco de nuevo, Salito, y ya nos estemos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias.